Bien, muchas gracias. Muchas gracias también por la celebración de este acto de presentación del libro, así como por la invitación. Bien, en el ámbito civil, en el ámbito contractual, surgen no pocos problemas, que los podéis encontrar en el libro, y el primer problema que surge tiene que ver con la propia naturaleza jurídica del contrato. Esta complejidad de la naturaleza jurídica del contrato viene o proviene de dos causas. En primer lugar, por un contenido diverso que suelen tener estos contratos. Si bien es verdad que el contenido principal es el alojamiento, suelen ir acompañados de otra serie de prestaciones. Y por otra parte, como ya ha comentado la profesora, la otra complejidad que se suscita viene de la mano de la heterogeneidad de las normativas de las comunidades autónomas. Bien, el punto de inflexión, lo que marca un antes y un después, como ya también se ha comentado, es la modificación del año 2013, que incorpora el artículo 5e a la LAU. Bien, entre los requisitos que se recogen para entender excluida el arrendamiento vacacional de la Ley de Arrendamientos Urbanos, se encuentra, como algunos ya se han comentado, que la cesión sea de uso temporal, que se trate de la totalidad de una vivienda, aquí no se hace alusión alguna al arrendamiento de habitaciones, que esté equipada en condiciones de uso inmediato, que tenga una serie de requisitos de comercialización, como también se han dicho, que se promociona a través de canales de oferta turística con una finalidad lucrativa, y lo que aquí me interesa, en último lugar, hace referencia a que esté sometida a un régimen específico, derivado de su normativa sectorial. Cuando hablamos de normativa sectorial, nos estamos refiriendo, obviamente, a las normativas de las comunidades autónomas, en las cuales, como ya también se ha advertido, la heterogeneidad es cuantiosa, es notable. Sobre todo referida a cuando nos encontramos ante una vivienda de uso turístico. Las diferencias se encuentran en distintos ámbitos, por ejemplo, en cuanto a la temporalidad. Hay comunidades autónomas que establecen un plazo máximo o mínimo para entender que estamos ante un arrendamiento, ante un alojamiento en viviendas de uso turístico. En segundo lugar, en cuanto a la tipología de la cesión, como ya se ha dicho también, la Comunidad Autónoma Andaluza, por ejemplo, hace alusión al arrendamiento de habitaciones, al alojamiento en habitaciones individuales, cosa que no se refiere el artículo 5e de la LAU. En tercer lugar, y esto es lo más variopinto, en cuanto al mobiliario y equipamiento de la vivienda. Aquí cada comunidad autónoma es de su padre y de su madre y tiene una lista bastante numerosa de requisitos mínimos. Por ejemplo, ya cada vez más las que exigen, por ejemplo, que en la vivienda exista wifi. Y en cuarto lugar, en cuanto a los requisitos de comercialización, como también se ha advertido. Es decir, uno de los requisitos, el penúltimo que hemos advertido, se refiere a que esté comercializado a través de canales de oferta turística, a que se trate de una comercialización. ¿Cuándo se entiende cumplido este requisito? Algunas simplemente se refieren a la habitualidad, otras no dicen nada. Después, esta habitualidad, ¿cómo se cuantifica? Algunas simplemente hacen referencia a que se trate de algo reiterado y otras, pues, cuantifican este número de cesiones necesarias. También encontramos algunas normativas que, por ejemplo, expresamente excluyen la vivienda de protección oficial. Es bastante llamativa la exclusión o la limitación que hacen algunas comunidades autónomas en cuanto al régimen de viviendas de uso turístico en determinados tipos de suelo de la ciudad, en zonas turísticas normalmente de la ciudad. En este sentido existe la sentencia del Superior de Justicia de Canarias del año 17. Bien, esta heterogeneidad es lo que hace llamativo, es lo que demanda que, como ha comentado antes la profesora Montoya, sea necesario una regulación común a fin de evitar esta inseguridad jurídica. Bien, por tanto, nos encontramos ante dos campos diferentes: comunidades autónomas que tienen esta norma sectorial y comunidades autónomas que no la tienen, que, como se ha dicho ya, cada vez son menos. Entre las que no tienen esta norma sectorial, entre las que no cuentan con normativa al respecto, pues lógicamente la aplicación será de la LAU, se entenderán sometidas a la LAU. En tanto que el último requisito que hemos referido es que cuenten con una norma sectorial que les sea aplicable, pues obviamente si no existe esa norma sectorial se seguirán regulando por la LAU. E incluso puede darse el caso, y esto sí ha sido discutido, el caso en el que la comunidad autónoma cuente con una norma
normativa al respecto, pero ya hemos visto que los requisitos que se establecen son cuantiosos. Por lo tanto, puede contar con la normativa, pero que no sea aplicable a un determinado tipo de alojamiento, a un determinado tipo de vivienda. Por tanto, en estos casos, igualmente, seguirá siendo de aplicación la Ley de Arrendamientos Urbanos. Bien, la Ley de Arrendamientos Urbanos, el arrendamiento de temporada para uso distinto de vivienda, que no deja de generar problemas. Téngase en cuenta que entre este articulado, el artículo 35, por ejemplo, hace referencia a la fianza de 2 meses, que en este sentido pues parece algo bastante absurdo. Y entre el resto del articulado, que es de carácter dispositivo, también se localizan no pocas dificultades en cuanto a que está un poco más dirigido en lo que se refiere a una actividad empresarial y no a este tipo de vivienda. Por tanto, en definitiva, supletoriamente, pues siempre tendremos la aplicación del Código Civil. Por otra parte, las comunidades autónomas con norma sectorial no dejan de generar problemas estas comunidades autónomas. El primer problema, ámbito civil, quizás uno de los más graves también, surge a la hora de deslindar los aspectos civiles y administrativos. En nuestro ordenamiento, respecto a las viviendas de uso turístico, existen 2 tipos de normas: las referidas a la relación contractual y las referidas a la actividad turística. Cuando el artículo 5e de la LAU se remite a la normativa de las comunidades autónomas, a priori parece que hace una remisión general, una competencia ilimitada de las comunidades autónomas. Sin embargo, es cierto y sabido es que la competencia de las comunidades autónomas es limitada. Por tanto, los aspectos civiles, las obligaciones generadas por dicha actividad entre los particulares, no pueden ser objeto de regulación por parte de las comunidades autónomas. En este sentido, existe también la sentencia del Superior de Justicia del 17 de Canarias, que se refiere también a una serie de obligaciones que se imponen al usuario en su decreto. Bien, pese a lo dicho, lo cierto es que siguen existiendo requisitos cuya constitucionalidad es cuanto menos discutida, porque se podrían entender que se están invadiendo competencias estatales. Por tanto, ¿cuál es la consecuencia? ¿Cuál es la situación que tenemos? Pues la situación que tenemos es que se deja a los contratos contemplados en el 5E fuera del ámbito de aplicación de la LAU, pese a lo cual la falta de competencia en materia civil de gran parte de las comunidades autónomas impide que la norma sectorial de las mismas pueda regular dicho contrato. Los aspectos civiles, por tanto, habrán de regularse, como hacía referencia anteriormente, por las disposiciones generales del Código Civil. Normativa civil a la que habrá que acudir igualmente en relación a las comunidades de propietarios y al régimen de responsabilidad. Bien, la opinión mayoritaria, así se recoge por varios autores en el libro que hoy se presenta, es que el tipo contractual en el que se encuadra el alojamiento de viviendas de uso turístico es el de arrendamiento de cosas. Y en el caso de que se comparta, de que se incluyan otro tipo de servicios, nos encontraremos ante un contrato de hospedaje. Así lo define en el libro, por ejemplo, la profesora Moreno. Bien, el contrato pues tendrá evidentemente 2 partes, el titular de la vivienda y el usuario. Ambas únicas partes del contrato no tendrán la consideración, en este sentido, de parte del contrato aquellos que presten otro tipo de servicios, aunque sea por mediación del titular de la vivienda. Bien, aquí entran en escena las viviendas de uso turístico, los canales de oferta turística, las denominadas como plataformas colaborativas. En el caso de que estas plataformas, de que estos empresarios no actúen de intermediarios, sino que se obliguen directa y exclusivamente a prestar el alojamiento y al resto de prestaciones, se entenderán que es parte del contrato y por tanto no lo será en estos supuestos el titular de la vivienda. Bien, estas plataformas también han generado no pocas dudas. La primera y principal, la de la calificación jurídica de los servicios prestados por las mismas. Bien, su función consiste eminentemente en poner en contacto al prestador de servicios con el usuario.
pero existe una remuneración entre ellos. Por tanto, parece que sobrepasa la condición de mero intermediario. Bien, el debate esencialmente es si se trata de un prestador de servicios de la sociedad de la información o bien de un prestador de servicios turísticos. En este último caso sería necesario una habilitación al respecto. Ya un juzgado de lo contencioso administrativo de Barcelona se pronunció en este sentido, diciendo que no hacía falta habilitación, pero si bien es verdad que hasta hace relativamente poco estas plataformas se movían en un campo de amplia libertad, si bien lo siguen haciendo, cada vez este campo se va acotando más. Por ejemplo, actualmente, a la hora de publicitar esta serie de viviendas, ha de constar necesariamente el número de inscripción en el registro correspondiente. Bien, a favor de la responsabilidad de estas plataformas se podrían dar muchos argumentos: la propia protección del consumidor, la propia protección de la confianza, el carácter lucrativo de la actividad, pero lo cierto es que son consideradas como prestadores de servicios de la sociedad de la información. Por tanto, en virtud de la Ley 34/2002, no serán responsables, dice la ley, del contenido de la información generada por otro. Solo serán responsables del contenido de esa información en aquellos casos en los que conozcan efectivamente que esa información era ilícita o podía lesionar los derechos de un tercero y que pese a ello no hayan actuado en consecuencia. Por tanto, esta exoneración de responsabilidad es lo que lleva a estas plataformas a defender a ultranza que ellos simplemente a lo que se dedican es a poner en contacto a unos y a otros. Ya incluso el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, refiriéndose a la plataforma Airbnb, dijo que se trataba de un prestador de servicios de la sociedad de la información. Bien, los derechos y las obligaciones que se generan entre las partes que intervienen en este contrato no dejan de generar también problemas. Por ejemplo, esta relación minuciosa del equipamiento que tiene que tener la vivienda, lo único que hace es ser una fuente de conflicto cuando el usuario entra en la vivienda y ve que no tiene lo que decía la normativa. Sin embargo, la normativa no suele hacer referencia a las consecuencias que esto tiene, sino que se remite a la ley de turismo y, por tanto, a la correspondiente sanción administrativa. ¿O qué ocurre con el derecho de la intimidad? O sea, si viene en este sentido al ámbito hotelero, es decir, si alguien toma imágenes desde fuera de esa vivienda, también puede ser responsable el prestador de servicio, el conocido como anfitrión. Entre las obligaciones del usuario normalmente está la del pago anticipado, lo que puede también suscitar la duda de si se está poniendo en riesgo excesivo al usuario frente a la otra parte. Para evitar esto, por ejemplo, algunas plataformas lo que hacen, como sabréis, es demorar el pago al anfitrión durante unos días, unas horas, hasta que entra el usuario. Bien, y por último, respecto a alguna pincelada de la responsabilidad civil, hay que decir que la configuración del alojamiento de vivienda de uso turístico como una prestación turística lo equipara al alojamiento en establecimientos hoteleros, por lo que la responsabilidad de los explotadores vendrá a coincidir a grandes rasgos con la de los hoteleros. No obstante, no deja de tener peculiaridades. Por ejemplo, una de las cosas por las que se ha discutido y que se desarrolla ampliamente en el libro. Es decir, es responsable el anfitrión, el titular de la vivienda, por los bienes que se han introducido en esa vivienda. Pues a priori, si se trata de una vivienda de uso turístico, en una vivienda unifamiliar, que no está el prestador presente, parece en principio complicado entender que exista una responsabilidad en este sentido. Bien, la responsabilidad vendrá tanto de obligaciones legales. Téngase en cuenta que el alojamiento de viviendas de uso turístico, como acaba de decir, es reconocido por las comunidades autónomas como una actividad turística. Por tanto, el propietario gestor de esta vivienda está prestando un servicio turístico, se puede considerar empresario frente a la otra parte como usuario y, por tanto, tendría cabida dentro de la definición de la Ley General de Consumidores y Usuarios, siéndole, por tanto, de aplicación los derechos y las obligaciones que en la misma se contienen. Por otra parte, en cuanto a responsabilidad derivada del Código Civil, pues le sería de aplicación, conforme a lo que hemos dicho anteriormente, el régimen de responsabilidad del hospedero. No obstante, por los matices que
he advertido que se pueden producir, por ejemplo, respecto a la responsabilidad por los bienes introducidos por el huésped. En cuanto a responsabilidad contractual, pues evidentemente el incumplimiento por cualquiera de las partes dará lugar al nacimiento de una obligación de indemnizar por los daños causados. En el caso de que se trate de un incumplimiento por el usuario, se podrá incluso impedir el acceso a la vivienda o retener el depósito que hubiese realizado. Puede venir también el incumplimiento por parte del cedente, no solo porque no cuenta la vivienda con los requisitos que hemos referido anteriormente, sino, por ejemplo, por sobreocupación, overbooking, etc. Bien, para cubrir este tipo de responsabilidades hay que tener en cuenta que los responsables de este tipo de viviendas de uso turístico incurren quizás en mayor responsabilidad que un arrendador con carácter general. Pues nótese que la actividad económica está configurada como servicio turístico y por tanto conlleva unos riesgos superiores. A fin de asegurar estas responsabilidades, como decía, lo cierto es que no todas las comunidades autónomas exigen un seguro en este sentido. ¿Qué tipo de seguro? Por otra parte, un seguro de daños se quedaría, entre comillas, corto en este sentido. Habría muchas responsabilidades que no estarían cubiertas por el mismo. Por tanto, muchas comunidades autónomas, las que regulan este seguro, lo que exigen es un seguro de responsabilidad civil. Y lo que se recomienda en este sentido es un seguro multirriesgo que pueda asegurar los diferentes riesgos, las diferentes responsabilidades en las que pueda incurrir el explotador de viviendas de uso turístico. Ténganse en cuenta que aquí no va a responder únicamente frente al usuario, sino frente a los daños que pueda haber producido el usuario a terceros. Bien, pues estas, entre otras, son algunas de las cuestiones que se contienen en el libro y que podréis ver evidentemente más desarrolladas en el mismo. Muchas gracias.